Para saldar una deuda, la deuda más sagrada de mi vida, acepté casarme con una chica ciega con la que nadie quería casarse. Todos a mi alrededor se llevaban el dedo a la sien y me llamaban tonto a la cara. Se casa con una ciega, y él sin un euro en el bolsillo. Vaya idiota, se ha echado una carga para toda la vida, decían unos. Otros susurraban que, seguramente, me había dejado seducir por el dinero de los Montenegro, que quería vivir del cuento, arrimándome a una familia rica a través de una pobre desvalida. Pero yo guardaba silencio y hacía lo que me dictaba mi conciencia. Me paré con ella en el altar, con esa chica menuda y frágil de gafas oscuras que no podía ver cómo la miraba, y sostuve su mano fría y temblorosa entre las mías, pensando solo en una cosa: saldaré esta deuda, cueste lo que cueste. Cuidaré de ella, de esta pobre chica maltratada por el destino, hasta el fin de mis días. Pero en la primera noche de bodas, todo dio un vuelco. Cuando nos quedamos solos, y yo, intentando no asustarla, iba a decirle que no tenía nada que temer, que nunca le haría daño. Ella de repente se giró hacia mí, se quitó las gafas oscuras y vi sus ojos. Ojos vivos, claros, llenos de lágrimas, que me miraban directamente al alma. Y susurró solo con los labios algo que hizo que el suelo se abriera bajo mis pies. Javier, no soy ciega, perdóname, te lo contaré todo, pero no me delates. Mi vida depende de ello. Me quedé de piedra, sin poder creer lo que oía. La chica ciega con la que me había casado por compasión y por deber me miraba con ojos que veían y me decía que su vida corría peligro. Y entonces me contó algo que me hizo comprenderlo todo. Me había metido de lleno en una historia terrible y enrevesada, donde estaban en juego una fortuna inmensa, la vileza de otros y su propia vida. Me llamo Javier, y esta es la historia de cómo yo, un chico sencillo y sin dinero, me casé con una supuesta ciega por un sentimiento de gratitud. Y acabé envuelto en una lucha a vida o muerte. Una historia sobre la codicia humana, capaz de cualquier maldad, y sobre la astucia de un padre desesperado que ideó un plan increíble para salvar a su única hija. Pero también es una historia sobre cómo la verdadera ceguera no reside en los ojos, sino en un corazón podrido, y cómo la bondad, la lealtad y una conciencia limpia acaban siendo más fuertes que todo el dinero y toda la maldad del mundo. ¿Cómo fue que un anciano, muerto, burló a asesinos vivos usando mis manos, las manos de un humilde mecánico? Escuchad hasta el final, y lo entenderéis todo. Y creo que esta historia os enseñará algo, como me enseñó a mí. Antes de continuar, es importante para mí saber que al otro lado de la pantalla hay gente real y sensible. Por favor, escribid en los comentarios de qué ciudad o país sois. Me reconfortará saber que alguien está escuchando mi historia. Y si os llega al corazón, suscribíos al canal. Ahora, volvamos al principio, para que entendáis cuál era esa deuda por la que me fui al altar con una desconocida, y cómo resultó que la novia ciega no era ciega en absoluto. Nací y crecí en una pobreza de las que ya no quedan. No recuerdo a mi padre. Abandonó a la familia cuando yo era muy pequeño, y me crió mi madre sola. Mi querida y santa madre. Tenía 3 trabajos. No veía la luz del día. Se deslomaba para darme de comer y educarme, y me convirtió en un buen hombre, honesto y trabajador, porque ella misma lo era. Mi madre siempre me decía: Javier, no, tenemos dinero ni lo tendremos, pero tenemos algo más valioso que el dinero, nuestra conciencia y nuestro buen nombre. Cuídalos más que a nada, no lo manches. Grabé sus palabras a fuego y traté de vivir según ellas. Pobremente, con dificultades, pero con la conciencia tranquila. Trabajé desde muy joven en lo que salía, y luego me formé como mecánico de coches. Tengo manos de oro. Reparaba cualquier coche. No podía abrir mi propio taller. No tenía dinero. Así que trabajaba en el taller de otro por una miseria, pero con honradez.
Y entonces la desgracia se cebó con mi madre. Cayó gravemente enferma del corazón. Los médicos dijeron: necesita una operación urgente, compleja, muy cara. Se hacen en el extranjero, aquí no se atreven. Y me dieron una cifra que me nubló la vista. No es que no tuviera ese dinero, es que nunca había visto tanto junto. Era una cantidad que, trabajando como un condenado, no habría reunido ni en 20 años. Y mi madre no necesitaba la operación en 20 años, la necesitaba ya, de inmediato, o moriría. Me movía como un loco. Vendí lo poco que teníamos, me endeudé hasta las cejas, llamé a las puertas de fundaciones benéficas, supliqué, me humillé, reuní, céntimo a céntimo. Pero no me acercaba ni de lejos a lo que se necesitaba. Veía cómo mi madre se consumía en la cama del hospital y comprendía que la estaba perdiendo, a la única persona que tenía en el mundo, y no podía hacer nada. Fue la época más oscura de mi vida. Yo, un hombre hecho y derecho, estaba dispuesto a todo, a venderle mi alma al diablo para salvar a mi madre. Pero nadie la compraba. Recuerdo cómo, tragándome todo mi orgullo, fui a las oficinas de un pez gordo, un empresario forrado, y allí mismo, en su reluciente despacho, me arrodillé. Se lo ruego, le dije, présteme el dinero, con los intereses que quiera. Mi madre se muere. Se lo devolveré hasta el último céntimo. Trabajaré para usted toda mi vida. Él hizo una mueca, como si viera una mosca, y dijo con desdén: joven, esto no es una iglesia ni la puerta de una. Levántese y váyase. Tengo reuniones de negocios. Y los de seguridad me sacaron de allí cogido por los brazos. Salí a la calle, levanté la vista, y al otro lado de la avenida vi las ventanas del hospital donde estaba mi madre. Me pareció ver en una de ellas su delgada silueta. Me quedé en aquella acera, un hombre adulto, llorando a lágrima viva, porque comprendí que no podía salvarla. No tenía ese dinero, ni lo tendría jamás. Me sentaba junto a su cama en el hospital, sosteniendo su mano huesuda, y la veía apagarse. Y ella, alma de Dios, incluso muriendo, no pensaba en sí misma, sino en mí. Javier, no te atormentes, susurraba. Viviré lo que me toque, pero tú cuídate. Cásate, ten hijos, para que yo esté tranquila por ti, aunque sea en el otro mundo. Y yo, un hombretón, salía al pasillo del hospital y ahogaba los sollozos en mi puño para que no me oyera, porque sabía que solo un milagro podía salvarla. Y los milagros, ya se sabe, no les ocurren a los pobres como nosotros. Y fue en ese momento de absoluta desesperanza, cuando una mano invisible se extendió hacia mí desde la oscuridad y lo cambió todo. Justo cuando había perdido toda esperanza, ocurrió el milagro. Me llamaron de la clínica y me dijeron algo increíble. El importe total de la operación de su madre ha sido abonado íntegramente. Podemos operarla mañana mismo. No me lo podía creer. Lo pregunté 10 veces. ¿Quién ha pagado? ¿Quién es ese benefactor?, preguntaba, y me respondían: el donante ha deseado permanecer en el anonimato. Se nos ha ordenado no comunicarle nada. Estaba conmocionado. Una persona desconocida, que no me había visto en su vida, había pagado una operación carísima. Había salvado la vida de mi madre y ni siquiera quería que le diera las gracias. Operaron a mi madre y empezó a recuperarse. Volvió a mí, viva, y yo, desde ese día, viví con un solo pensamiento. Debía encontrar a esa persona y saldar mi deuda. No solo el dinero quizás nunca podría devolverlo, sino la deuda de gratitud, una cuestión de honor. Debía, al menos, postrarme a sus pies, darle las gracias por salvar a mi madre. Mi búsqueda se prolongó durante 2 largos años, años llenos de conjeturas y callejones sin salida. Al principio, no sabía por dónde empezar. En la clínica, me repetían lo mismo. El donante deseó permanecer en el anonimato. Fui allí, una y otra vez, rogué, supliqué que me dieran una pista, pero guardaron su palabra.
Entonces empecé a actuar por mi cuenta. Yo, un simple obrero, me convertí en una especie de detective. Revisé todos los recibos, todos los papeles relacionados con la operación de mi madre, estudié cada cifra, cada sello. Interrogué a empleados de banco, a médicos, a celadoras, a cualquiera que pudiera saber algo del misterioso benefactor. Muchos me miraban como a un bicho raro. Te han perdonado la deuda, te han dado el dinero. ¿Qué buscas? Meterte en líos. Pero yo no podía evitarlo. Me quemaba esa gratitud no expresada. Me sentía en deuda. Y no saber a quién le debes la vida de la persona que más quieres es insoportable. Busqué, llevaba un cuaderno donde apuntaba cada pista. Más de una vez llegué a un punto muerto, me desesperé, pero mi terquedad vencía y volvía a la carga. Una vez, una de esas pistas, un trozo de apellido que soltó una enfermera amiga, me llevó al otro extremo de la ciudad, a las puertas de una mansión imponente en Getxo. Pensé, este es mi benefactor. Llamé al timbre, temblando, preparando mi discurso de agradecimiento. Salió un mayordomo hosco, me escuchó y me cerró la verja en las narices. No hemos pagado por ningún enfermo de ese tipo. Te has equivocado, chico. Lárgate antes de que suelte a los perros. Me marché, tragándome las lágrimas de la decepción. Otro callejón sin salida. La verdadera pista se me reveló por pura casualidad, mucho más tarde, cuando un contable jubilado de la clínica, charlando conmigo con un café, por pura bondad, soltó una frase que no debería haber dicho. Resultó que mi búsqueda de 2 años, simplemente para dar las gracias, había sido observada por el propio anciano, Montenegro, que durante todo ese tiempo me había estado vigilando en secreto, comprobando qué clase de persona era. Y un día, a través de ese contable que se fue de la lengua, di con la pista. La pista conducía a un hombre apellidado Montenegro, don Ricardo Montenegro. Ese nombre lo conocía todo Bilbao. Era un hombre muy rico e influyente, un industrial, dueño de astilleros y acerías, una de las mayores fortunas de Vizcaya. Y resulta que este mismo Montenegro era mi benefactor secreto. Él había pagado la operación de mi madre. Estaba totalmente perplejo. ¿Por qué un magnate como él, que no me había visto en su vida, iba a salvar a una pobre mujer enferma? ¿Qué le unía a nosotros? Me perdía en conjeturas, pero decidí firmemente. Iré a verle, le daré las gracias, me postraré a sus pies y, si es necesario, trabajaré toda mi vida para devolverle su bondad. Conseguir una cita con Montenegro no fue fácil. A gente como él no se llega sin, más desde la calle. Pero yo era obstinado. Escribí, llamé, hice guardia a las puertas de su mansión. Y al parecer, mi insistencia llegó a oídos del anciano, porque un día, finalmente, me invitaron a pasar. Me condujeron a una casa enorme y lujosa, como las que solo había visto en el Cuardos cine, y me llevaron a una habitación donde, en un sillón y cubierto con una manta, estaba el propio Ricardo Montenegro. Comprendí de inmediato que el anciano estaba gravemente enfermo, quizás al borde de la muerte. Estaba delgado y pálido, pero sus ojos, inteligentes y penetrantes, me observaban atentamente, como estudiándome, sopesándome. «Así que tú eres Javier», dijo en voz baja. «Sé mucho de ti. Sé que llevas 2 años buscándome para darme las gracias». Otro se habría alegrado de que le perdonaran la deuda y se habría olvidado. Pero tú has buscado. Eso es bueno. Dice mucho de ti. Verás, hace 2 años, cuando pagué la operación de tu madre, todavía me mantenía en pie. La enfermedad apenas empezaba a vencerme. Y no lo pagué solo por bondad, sino con una intención. Buscaba a un hombre honrado y decidí ponerte a prueba, ver cómo eras si te hacía un bien en secreto, sin esperar gratitud. Y mientras tanto, te observaba desde lejos, esperando ver qué clase de persona eras. Y mientras esperaba y observaba, mi enfermedad se apoderó de mí, y ahora mi tiempo se acaba. Por eso tengo prisa. Por eso te he llamado ahora,
Cuando ya tengo un pie en la tumba, empecé a darle las gracias torpemente, de todo corazón, por mi madre, pero él levantó una mano y me detuvo. Espera con los agradecimientos, dijo. No salvé a tu madre sin más. Te estuve observando mucho antes de eso. Que hacerte la única. Si eres el hombre honrado que creo que eres, no me la negarás. Me puse en guardia, pero dije, pida lo que sea, don Ricardo, haré lo que sea, por usted. Soy su deudor de por vida. El anciano guardó silencio, reuniendo fuerzas. Y luego me miró tan seriamente, tan penetrantemente, que me sentí incómodo. Tengo una hija, dijo. Sofía, mi única hija, tardía. La luz de mis ojos es ciega, perdió la vista hace unos años. Y yo, viejo y enfermo, moriré pronto, dejándola sola e indefensa en este mundo cruel, lleno de depredadores. Necesito que a su lado haya un hombre honesto y bueno que la proteja, que sea su apoyo, y que no se aproveche de su desgracia y de mi fortuna. Quiero, Javier, que te cases con mi Sofía. Sabía que no se lo negarías a un moribundo que salvó a tu madre, pero no te lo pido por la deuda. Te lo pido porque veo en ti a la única persona a la que puedo confiar lo más preciado. Aquellas palabras me dejaron sin habla. Me quedé atónito. ¿Casarme con su hija, con una chica ciega a la que no había visto en mi vida? Era demasiado. No me cabía en la cabeza. Pero, don Ricardo, logré articular. ¿Cómo es posible? Soy un hombre sencillo, no soy de su clase. ¿Qué dirá la gente? Y ella misma. ¿Querrá casarse conmigo, un mecánico sin un duro? El anciano sonrió con amargura. ¿Qué dirá la gente? Repitió. Me da igual lo que diga la gente. Temo por mi hija. Y en cuanto a la clase, no necesito un yerno de alta cuna, sino uno honrado. A los ricos y de buena familia que revolotean a su alrededor, los conozco demasiado bien. No quieren a Sofía, quieren mi herencia. La devorarán en cuanto yo falte. Pero tú eres un hombre limpio, lo he comprobado. Eres pobre, pero no tomas el dinero de otros. Buscaste, durante 2 años, al benefactor de tu madre para darle las gracias. A alguien así puedo confiarle a mi hija. Y que sea ciega. No tienes que admirar su belleza, tienes que cuidarla, no admirarla. Acepta, Javier, te lo suplico. Un padre te suplica por su única hija, y él, el orgulloso magnate, juntó de repente sus manos delgadas ante mí, un pobre diablo, en un gesto de súplica. ¿Qué podía hacer? Por un lado, todo en mí se rebelaba. ¿Cómo iba a casarme con una desconocida, así, por encargo? Pero por otro, ante mí se sentaba un moribundo que había salvado a mi madre, al que le debía todo, y que ahora, al borde de la tumba, me suplicaba lo único que le importaba: proteger a su hija indefensa. ¿Podía negarme? Esa noche, después de hablar con Montenegro, no dormí. Le di 1000 vueltas a la punto y cero, cabeza. Es fácil decir, cásate con una desconocida. Pero ¿cómo vas a unir tu vida a alguien que no conoces de nada? ¿Y si no funciona? ¿Y si ella me odia? ¿Y si yo no puedo amarla, ni ella a mí? Yo era joven. Soñaba, como todos, con el amor, con encontrar a mi media naranja. Y de repente esto, por un acuerdo, por obligación. Por otro lado, tenía ante mis ojos la mirada suplicante del anciano que salvó a mi madre, y mi conciencia no me dejaba en paz. ¿Cómo podía negarme a la persona a la que le debía la vida de mi madre? Sería una ingratitud terrible, una traición. Por la mañana fui a ver a mi madre. Se lo conté todo y le pedí consejo. Mi madre me escuchó. Guardó silencio, y luego dijo unas palabras que lo pusieron todo en su sitio. Hijo mío, dijo, ese hombre hizo por nosotros lo que nadie en el mundo habría hecho. Me devolvió la vida, y a ti, a tu madre. Y ahora, al morir, te pide una cosa, que no dejes que su hija se pierda. ¿Podemos negarnos? Y piénsalo, Javier.
estamos hablando de un alma, de una chica indefensa a la que quieren hacer daño. Defender al débil, proteger a la huérfana, ¿no es ese el deber de un hombre de verdad? ¿De un buen cristiano? No se trata de dinero, sino por de una buena obra. Ve, hijo, cásate, y que Dios te bendiga. Yo rezaré por vosotros. Y esas palabras de mi madre lo decidieron todo. Comprendí que debía hacerlo, no por el dinero, que ni siquiera quería, sino por salvar a una persona, por devolver bien por bien. Y sentí una calma y una claridad en el alma. Y acepté. Le di mi palabra al moribundo Montenegro de que me casaría con su Sofía y la cuidaría como a la niña de mis ojos, pasara lo que pasara. Al anciano se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó mi mano con la suya, débil, y susurró: «Gracias, hijo. No te imaginas el gran favor que estás haciendo y del terrible peligro del que estás salvando a mi niña». Entonces, pensé que se refería simplemente a que una chica ciega necesita un tutor. Sí, hubiera sabido que tras esas palabras se escondía un abismo que estaba aceptando entrar en un juego mortalmente peligroso. Don Ricardo Montenegro, a pesar de su enfermedad, me causó una fuerte impresión. Se notaba en él la clase, la fuerza, la inteligencia, la costumbre de mandar, pero no tenía esa soberbia, esa arrogancia que esperaba encontrar en un rico. Hablaba conmigo, un humilde mecánico, de igual a igual, atento, serio, mirándome directamente a los ojos. Y esos ojos cansados, sabios, que tanto habían visto, parecían leerme por dentro. Luego supe su historia. Él también había empezado de cero. Venía de una familia humilde. Lo había conseguido todo por sí mismo, con su esfuerzo y su inteligencia. Por eso, supongo, valoraba en la gente no la riqueza, sino la honestidad, el trabajo duro, la fuerza de carácter. Amasó una fortuna enorme, pero no le trajo la felicidad. Su mujer murió joven, y de sus hijos solo le quedaba Sofía, tardía, enfermiza, a la que amaba con locura. Por ella vivía sus últimos años. Y era a ella su único consuelo, la sangre de su sangre, a quien se veía obligado a salvar en el umbral de la muerte de una manera tan terrible, desesperada, porque su propia sangre, su hermano, resultó ser su peor enemigo. Miraba a ese anciano moribundo, como él, que había sido todopoderoso, ahora era impotente ante la vileza de su familia y ante su propia muerte. Y sentí una pena infinita por él, y comprendí por qué se aferraba a mí, un extraño, porque en sus propios parientes ya no podía confiar. Qué terrible es cuando al final de tus días te das cuenta de que tus seres más cercanos están deseando tu muerte para despedazar tus bienes y además están dispuestos a matar a tu hija. Y en esa negrura de traición, yo, un extraño, resulté ser el único rayo de esperanza, el único en quien podía confiar lo más preciado. Qué amarga ironía del destino. A Sofía me la presentaron ese mismo día, Shan. La trajo del especie de niñera o dama de compañía. Sofía llevaba gafas oscuras, era delgada, pálida, asustada. Se movía con rigidez, con inseguridad, como lo hacen los invidentes, extendiendo la mano, tanteando el espacio. «Hola», dijo en voz baja, girando la cabeza hacia mi voz, pero un poco desviada, como hacen los que no ven. «Me llamo Sofía». La miré, a esa chica frágil e indefensa, y el corazón se me encogió de compasión y de una ternura que no había sentido antes. «Pobrecilla», pensé, tan joven, guapa y tan desgraciada, en la oscuridad para siempre. La cuidaré, sin duda, decidí con firmeza. Seré su protector. No, sospechaba entonces que toda esa aparente indefensión, esos movimientos inseguros, eran un papel genialmente interpretado y que esa chica me estaba viendo de arriba abajo, escrutando mi rostro a través de los cristales oscuros, decidiendo si podía confiar en mí. La boda se celebró pronto. El anciano Montenegro tenía prisa. Temía no llegar a verla, y no fue una boda, sino el hazmerreír de la gente. Toda la ciudad
cotilleaba. La rica heredera de los Montenegro se casaba con un obrero muerto de hambre. De locos. Unos decían que el viejo había perdido el juicio. Otros, que la ciega no la quería nadie más que un pelagatos y se la estaban quitando de encima. Los terceros, y eran la mayoría, me señalaban a mí, ese mecánico, que, listo, cómo se ha arrimado al dinero. Se ha camelado a la pobrecilla y ahora va a vivir como un rey con los millones de Montenegro. Nadie, ni una sola alma, creía que lo hacía por pura gratitud, por compasión, hacia una chica desgraciada. Me llamaban tonto o aprovechado a la cara. Incluso, mis amigos de siempre se llevaban el dedo a la sien. Javier, ¿qué haces? Te estás echando encima una carga ciega para toda la vida y encima haciendo el punto ridículo, casándote por caridad. Pero yo aguantaba todos los chismes y seguía adelante. Mi conciencia estaba tranquila, y las lenguas ajenas me daban igual como me había enseñado mi madre. Me dolía especialmente aguantar las burlas de quienes consideraba mis amigos. Recuerdo que la víspera de la boda vino a verme un viejo amigo, Víctor, con quien había crecido. Entró, con cara de asco, negando con la cabeza. Javier, dijo, se te ha ido la cabeza del todo. Te casas con una ciega, y dicen que es fea, tarada. La gente cuchichea que vas detrás del dinero de los Montenegro. Te has vendido. Y yo que te creía un tío honrado. Esas palabras me hirieron en lo más vivo, no por mí, sino porque hasta un amigo creía lo peor, sin preguntar, sin intentar entender. Víctor, le dije, ¿y tú qué crees? ¿Lo hago por dinero o...? ¿No? Me conoces desde niño. Él titubeó, desvió la mirada. Pues no sé, dijo. La tentación es grande. Millones de euros. Así era. Incluso mi amigo de la infancia admitía que yo podría vender mi conciencia por millones. Y entonces comprendí cómo la gente se ha acostumbrado a medirlo todo en dinero, cómo han olvidado creer en el desinterés, en el bien sin beneficio. Para ellos, una persona que hace algo no por dinero es o un tonto o un hipócrita. Vete, cansado. Ya lo entenderás todo con el tiempo. Y a mí el dinero de otros no me hace falta. He sido mecánico y seguiré siéndolo. Y se fue, encogiéndose de hombros con desconfianza. Mucho más tarde, cuando todo se descubrió, ese mismo, Víctor vino a hacer las paces, a pedirme perdón por no haberme creído. Yo no le guardaba rencor. Comprendí entonces algo importante. A la gente que te juzga sin saber, hay que compadecerla, no enfadarse con ella. Juzgan por su propia medida. Quien está dispuesto a todo por dinero, solo ve codicia en los demás. Y quien tiene la conciencia limpia, mide a los demás con la misma vara. Así que hablaran. Pensaba yo sé la verdad y mi conciencia está tranquila. La familia de Montenegro en la boda estaba más negra que una tormenta, especialmente su hermano menor, Carlos Montenegro, el tío de Sofía, y sus hijos, los primos de ella. Me miraban con tal rabia, con tal odio, que se me ponía mal, cuerpo. Entonces no entendía por qué me odiaban tanto, si no les había hecho nada. Fue más tarde cuando descubrí que mi matrimonio les había fastidiado todos los planes, había arruinado sus viles intenciones, por eso rabiaban. Mientras Sofía estaba sola, indefensa, podían hacerse con su tutela sin hacer ruido y disponer de todo. Y de repente aparecía un marido, un extraño, su protector legal, al que no era tan fácil apartar o intimidar. Eso fue lo que le enfureció. Aunque entonces aún no entendía el motivo de su rabia, solo sentía sus miradas de lobo en la espalda y no comprendía por qué. El anciano Montenegro, débil, apenas sosteniéndose en pie, nos bendijo, puso la mano de Sofía en la mía y me dijo en voz baja, solo a mí: cuídala, Javier. Y, recuerda, confía solo en ella y en nadie más en esta casa. Pronto lo entenderás, y todo. Fueron palabras extrañas, y las recordé.
pero su significado no lo comprendí hasta mucho más tarde. Y llegó aquella primera noche de bodas, con la que empecé mi relato. Nos quedamos solos en las habitaciones que nos habían asignado. Yo, la verdad, estaba terriblemente cohibido. No sabía cómo comportarme. Sofía estaba sentada, al borde de la cama, todavía con sus gafas oscuras, callada, tensa. Yo, para relajar el ambiente, empecé a decirle con suavidad que no tenía por qué tenerme miedo, que no la tocaría hasta que ella misma quisiera, que le había dado a su padre mi palabra de cuidarla y la cumpliría, que podía contar conmigo como si fuera un muro de piedra. Hablaba y veía cómo escuchaba, con la cabeza inclinada. Y entonces hizo algo que no esperaba en absoluto. Se levantó, se acercó a mí, sin titubear, sin tropezar, con nada, lo cual era extraño para una invidente. En la habitación se hizo un silencio denso. Solo oía el latido de mi propio corazón y el tic-tac del reloj en la pared. Sofía se detuvo muy cerca, y sentí que dudaba, como si se estuviera decidiendo a hacer algo importante, irrevocable. 1 segundo, 2, 3, hicieron eternos. Y entonces sus manos se elevaron hacia su cara, y lentamente se quitó las gafas oscuras y me miró directamente a los ojos, con una mirada clara, lúcida, atenta. Javier susurró: «Perdóname por el engaño. No soy ciega, veo perfectamente. Y tengo que explicártelo todo, porque ahora eres mi marido, y solo en ti puedo confiar. Pero júrame que lo que te diga quedará entre nosotros. Si no, me matarán». Me dejé caer en una silla porque las piernas no me sostenían. «¿Qué ves?», repetí, como en un sueño. «¿Pero por qué? ¿Por qué finges ser ciega?». Y entonces, Sofía, sentándose frente a mí y mirándome a los ojos, me contó su terrible historia. Hace unos años empezó. Perdí la vista de verdad durante un tiempo por una enfermedad. Pero luego los médicos me curaron, la vista volvió. De eso solo sabíamos papá, yo y un médico de confianza de papá. Para todos los demás, para toda la familia, seguí siendo ciega. Así lo quiso papá. Llevaba ya 3 años viviendo como una ciega, desde que papá enfermó gravemente e ideó su plan para salvarme. Al principio no entendía por qué, pero luego me reveló la terrible verdad. «Verás, Javier, soy la única heredera de toda la fortuna de mi padre, y es inmensa. Las empresas, el dinero, esta casa, todo. Y cuando papá enfermó de gravedad, empezó a notar que los depredadores comenzaban a rondar la herencia. En primer lugar, su propio hermano, mi tío Carlos, y sus hijos. No duermen, pensando en cómo echarle mano a los millones de papá. Y en su camino estoy yo, la única heredera legítima». «Papá», continuó Sofía, y su voz temblaba. «Papá comprendió que después de su muerte yo estaría en un peligro terrible. Que el tío Carlos no se detendría ante nada para apoderarse de la herencia. Que a mí, una heredera joven y sana, simplemente me quitarían de en medio, simulando un accidente o declarándome loca para encerrarme en un sanatorio mientras ellos se hacían con todo. Y entonces papá ideó este plan. Que todos pensaran que soy ciega, indefensa, una inválida inútil. Una heredera ciega no es una amenaza. Se puede establecer una tutela sobre una invidente. Una invidente no puede gestionar los negocios, no puede defenderse. Nadie la tomaría en serio. Papá contaba con que, considerándome una inválida indefensa, el tío Carlos no se apresuraría con sus maldades. Estaría seguro de que tarde o temprano se apoderaría de todo sin derramar sangre, simplemente asumiendo mi tutela. Eso nos daba tiempo, pero papá también sabía otra cosa. La tutela era solo la mitad. Mientras yo estuviera viva, seguiría siendo la dueña legítima de todo. Y tarde o temprano, después de desplumarme a través de la tutela, querrían eliminar al testigo vivo para asegurarse. La ceguera nos ganaba tiempo. Adormecía su codicia, pero no eliminaba el peligro mortal. Solo lo posponía.
Y además, y esto es lo principal, papá quería tener tiempo de casarme, pero no con uno de esos buitres que revoloteaban a mi alrededor, sino con un hombre honrado que me protegiera después de su muerte, que se convirtiera en mi verdadero apoyo y escudo contra la familia. Y a ese hombre, papá lo encontró. Eres tú, Javier. La escuchaba y se me ponían los pelos de punta. Así que era eso. Por eso el anciano salvó a mi madre. Por eso me estuvo observando. Por eso me pidió que me casara. Buscaba a un hombre honrado y decente para entregarle a su hija y así protegerla. Me puso a prueba, me examinó, y yo, sin saberlo, pasé su prueba. Así que no me había casado simplemente con una desvalida por compasión, sino que me había convertido en la última línea de defensa, en un escudo humano entre una chica indefensa y una manada de parientes codiciosos dispuestos a matar. Sofía, pregunté, ¿y tu padre? ¿Sabe que tu tío es capaz de algo así? Quizás estás exagerando. Ella negó con la cabeza amargamente. Ojalá, Javier. Papá no era ese hombre que se asustara fácilmente, pero vio con sus propios ojos los papeles, escuchó las conversaciones. Sabía que Carlos ya tenía preparados documentos falsos, un informe médico fraudulento sobre mi incapacidad mental. Sabía que mi vida tenía precio y sentencia. Por eso tenía tanta prisa. Por eso te suplicó a ti, un extraño. Era su última esperanza. Y ahora, también la mía. Si no me proteges, estoy perdida. Más tarde le pregunté a Sofía, ¿y por qué decidiste confiar precisamente en mí? No me conocías de nada. Podría haberte delatado, vendido a tu tío por una buena suma. Sofía sonrió y dijo, te estuve observando, Javier. Detrás de mis gafas, oscuras. Lo veía todo. Vi tu cara en la boda, cuando todos susurraban y se reían a tus espaldas. Y tú te mantuviste con dignidad, sin enfadarte, sin justificarte. Vi con qué cuidado me llevabas del brazo, a la ciega, cómo temías incomodarme, cómo me protegías de los empujones. Vi tus manos, callosas, honestas, manos de trabajador. Y vi tus ojos, buenos, limpios. Verás, cuando finges ser ciega toda la vida, aprendes a ver a la gente de verdad, por dentro, no por sus palabras, sino por los pequeños detalles, por la mirada, por los gestos. Y vi en ti lo que papá había visto antes: decencia, bondad, fiabilidad. Comprendí que un hombre así no traiciona, no vende, que detrás de una espalda así se puede encontrar refugio. Por eso confié, y como ves, no me equivoqué. La escuchaba y pensaba, vaya, mientras todos la consideraban una pobre, inválida, ella, desde su supuesta oscuridad, veía a la gente más claramente que todos los videntes. Veía nuestras almas. Vio la mía y vio la negrura de su tío. Quizás ese sea el don especial de aquellos a quienes el destino obliga a mirar el mundo de otra manera. No ven con los ojos, sino con el corazón, y con el corazón se ve lo más importante, lo que se oculta a la vista normal. Esa noche no pegamos ojo, hablamos hasta el amanecer. Y, cosa extraña, cuanto más me contaba Sofía, menos engañado me sentía y más respeto y compasión sentía por ella. Cuánto había sufrido la pobre todos esos años, una chica joven, vidente, llena de vida, obligada a fingir ser una inválida ciega, a no delatarse con un solo movimiento, una sola mirada, a caminar con un bastón, a tropezar con los muebles, a mirar más allá de la gente, a aceptar la lástima y la condescendencia, a interpretar la indefensión cada minuto, cada día, durante años, sabiendo que un error, una mirada descuidada, podría costarle la vida. ¡Qué fuerza de voluntad, qué valor hay que tener! Sofía me contó luego pequeños detalles de esa tortura que encogían el corazón. Lo más difícil, decía, eran los espejos. Durante años no pude mirarme abiertamente. Una ciega no se mira al espejo. Me había desacostumbrado de mí, mi propio rostro, le tenía miedo.
y en el salón colgaba un cuadro, un paisaje marino que desde niña amaba más que nada en el mundo. Y cada día pasaba por delante, deslizando una mirada ausente, sin atreverme a detenerme, sin atreverme a admirarlo, aunque mi alma lo anhelaba. Amar algo y fingir que no lo ves es una tortura especial. Una vez me contaba Sofía, casi me delato. Al tío Carlos se le cayó un papel importante, y yo, instintivamente, me agaché para recogerlo. Lo vi. Me di cuenta, a tiempo, retiré la mano, fingí que había tropezado, pero el corazón me latía como si fuera a salírseme del pecho. Si el tío llega a ver ese gesto, se acabó. Descubrimiento, muerte. En esa tensión constante vivía. Había olvidado lo que era dormir tranquila, se sobresaltaba con cada ruido. Veía peligro por todas partes. Estaba tan sola en su secreto, no tenía a nadie con quien intercambiar una palabra humana, porque delante de todos tenía que actuar. Su único desahogo era su padre, e incluso así tenían que andarse con cuidado. Escuchaba todo esto y comprendía que mi frágil esposa había pasado por un verdadero infierno, por una prueba que habría quebrado a un hombre fuerte, y ella había resistido. No se había roto. Había conservado la razón, la voluntad e, incluso, la capacidad de amar. Después de eso, empecé a mirarla con tal admiración y ternura que no puedo describir. Miraba a esa chica frágil y veía en ella no a una embustera, sino a una heroína, a una luchadora que, sola, rodeada de enemigos, libraba una batalla desigual por su vida. Y dentro de mí crecía el deseo de protegerla, de cuidarla, de ser su verdadero apoyo, ya no por obligación, sino por un impulso del corazón. Después de esa primera noche, cuando Sofía me reveló su secreto, tardé mucho en dormirme. Yacía en la oscuridad y no paraba de pensar. Apenas ayer me consideraba una persona que hacía una buena obra, casándose por caridad con una pobre chica ciega para iluminar su oscura vida. Me preparaba para compadecerla, tutelarla, llevarla de la mano. Y resultó ser todo lo contrario. Resultó que la indefensa no era ella, sino yo, que no entendía nada, y me había metido como un ardillo en la boca del lobo, en medio de una intriga mortal. Resultó que esta chica frágil era más fuerte y valiente que yo, defendiéndose sola durante años contra una manada de depredadores. Y ahora estábamos unidos, y su guerra se había convertido en mi guerra. Probablemente debería haberme asustado, arrepentido de haberme metido en esto. Podría haberme levantado por la mañana y marcharme, nadie me retenía. Pero, cosa extraña, no sentía ni miedo ni arrepentimiento. Sentía una extraña determinación y, me da vergüenza decirlo, una especie de alegría, porque por primera vez en mi vida comprendí que alguien me necesitaba de verdad. No como mano de obra, no, como un suplicante lamentable, sino como un protector, como un apoyo, como un hombre. Esta chica indefensa y a la vez fuerte me había confiado su vida, su secreto, y esa confianza removió algo dentro de mí. Me enderezó, me llenó de propósito. Me quedé tumbado y me hice un juramento. No te fallaré, Sofía. Aunque sea un simple mecánico, aunque no tenga dinero ni poder, tengo mis manos, mi cabeza y mi corazón, y lo pondré todo para salvarte. Y con ese juramento en el alma, finalmente me dormí, y me desperté siendo un hombre diferente, uno que sabía por qué vivía. Los primeros días de mi nueva vida en la mansión de los Montenegro fueron extraños y angustiosos. Imaginad, yo, un chico sencillo, criado en un pisito estrecho de un barrio obrero, de repente me encontraba en una casa enorme y lujosa, con más habitaciones de las que podía contar, donde el servicio se deslizaba silenciosamente por los pasillos, donde todo brillaba y relucía. Y en medio de todo ese lujo, me sentía un extraño, un intruso, como un remiendo en un trozo, traje caro.
El servicio me miraba por encima del hombro, susurraba a mis espaldas: ¿De dónde ha salido este muerto de hambre? Arrimado a la hija del amo. La familia, que vivía y comía en la casa, directamente me ignoraba. Solo el tío Carlos, de vez en cuando, soltaba entre dientes algún comentario ofensivo. No sabía dónde meterme, qué tocar. Parecía que cada movimiento mío era observado por ojos burlones. A mí, acostumbrado a la comida sencilla, se me atragantaba la comida en esas mesas opulentas. Echaba de menos mi taller, el olor a aceite motor, el trabajo honrado con las manos. Mi único consuelo era Sofía. Cuando nos quedábamos solos y ella se quitaba la máscara de ciega, veía a la verdadera Sofía, viva, cálida, y comprendía que por ella valía la pena soportar esa jaula dorada y esas miradas de reojo. Éramos como dos conspiradores en campo enemigo y eso nos unía. Pronto comprendí que todas las riquezas de esa casa no valían una de sus sonrisas sinceras, de esas que me regalaba a escondidas, cuando nadie miraba. Y entonces entendí definitivamente que el dinero, el lujo, no es lo más importante, que se puede vivir rodeado de oro y ser profundamente infeliz, como lo eran todos esos codiciosos Montenegro, despedazándose por la herencia. Sofía, le dije casi al amanecer, tomando sus manos entre las mías: escúchame, le di mi palabra a tu padre, y ahora te la doy a ti. No dejaré que te hagan daño. Quien quiera que esté en tu contra, ya sea tu tío o el mismo diablo, me pondré como un muro para protegerte. Ya no estás sola, ¿me oyes? Ahora somos dos, y algo se nos ocurrirá. Ella me miró, y en sus ojos, por primera vez en toda la noche, brilló la esperanza, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Gracias, Javier, susurró. No te imaginas lo cansada que estaba de tener miedo sola. Papá tenía razón contigo. Eres un buen hombre. Y en esa noche, mirando a esa chica llorosa, agotada, pero tan fuerte y hermosa, sentí cómo en mi corazón nacía algo que no podía esperar de este extraño matrimonio. Amor. No compasión, no un sentido del deber, sino amor real y vivo por esta mujer asombrosa. Y comprendí que ahora la protegería no como una carga asumida por obligación, sino como lo más preciado que tenía. Nuestro amor crecía día a día, en secreto, como todo en esa casa. En público, interpretábamos nuestros papeles. Ella, la ciega indefensa; yo, el mecánico, simplón que se había dejado seducir por una esposa rica. Pero cuando nos quedábamos solos, a puerta cerrada, volvíamos a ser nosotros mismos. Y ahí conocí a la verdadera Sofía. Qué viva, qué inteligente, qué sensible era, cuánto leía, qué interesante era su forma de razonar, qué delicadeza de sentimientos. Podíamos pasar noches enteras hablando de la vida, de libros, de nuestros sueños. Ella me hablaba de su infancia, de su madre, a la que apenas recordaba, de lo sola que se sentía en esa casa enorme y rica, donde solo su padre la quería de verdad. Y yo le hablaba de mi vida, de mi madre, de nuestra pobreza, que sin embargo era más rica que muchas fortunas, porque está calentada por el amor. Y comprendimos que, aunque éramos tan diferentes por origen, ella, una rica heredera, yo, un mecánico sin blanca, en realidad éramos almas gemelas, que nos sentíamos bien juntos, tranquilos, reconfortados. Empecé a notar que esperaba con impaciencia la noche para quedarnos a solas, que la echaba de menos cuando no estaba cerca, que su sonrisa, rara y furtiva, iluminaba mi día. Y un día, al sorprender su mirada sobre mí, cálida, tierna, comprendí que ella sentía lo mismo por mí. Nos enamoramos de verdad, no de mentira, no por un acuerdo, y fue un milagro en medio de la pesadilla en la que vivíamos. Un día llevé a Sofía a escondidas a conocer a mi madre. Sofía estaba muy nerviosa. Al fin y al cabo, mi madre era ahora su suegra, y también se sentía cohibida por su riqueza frente a una mujer pobre y sencilla. Pero se preocupó en
vano. Mi madre, un alma de Dios, la recibió con tanto calor, con tanto afecto, que Sofía se relajó de inmediato. Se sintieron atraídas la una por la otra, primera vista. Mi madre, por supuesto, no sabía toda la verdad entonces, pensaba que Sofía era ciega y la compadecía, la mimaba. Y Sofía se calentaba con ese simple afecto maternal, que tanto había echado en falta al perder a su madre tan pronto. Pero lo más sorprendente fue esto. Mi madre, aunque era una mujer sencilla, tenía un corazón sensible y perspicaz, y cuando ya nos íbamos, me llevó a un lado y me dijo en voz baja: «Javier, esa novia tuya me da a mí que no es tan ciega». Me quedé helado. «¿Cómo dices, mamá?» «Pues eso, los ciegos tienen una forma especial de moverse, y ella no. A veces mira de frente, como si viera, y te mira a ti, como una ciega no podría, con amor, a los ojos. Hijo, no intentes engañarme. Soy tu madre. Veo que aquí hay algún secreto». Me quedé de una pieza, no sabía qué decir, pero luego decidí confiar en mi madre, era la persona más cercana y leal que tenía, y se lo conté todo. Mi madre escuchó, se santiguó, se emocionó. «Ay, hijos míos», dijo, «¿en qué lío os habéis metido? Pero manteneos unidos y no os olvidéis de Dios, y todo saldrá bien». La verdad siempre prevalece, y nos dio su bendición. Desde entonces, mi madre se convirtió en nuestra aliada, la única persona, además del doctor, que conocía nuestro secreto. Y qué importante fue para nosotros saber que existía en el mundo esa mujer sencilla que rezaba por nosotros y creía en nosotros. Nuestro amor se convirtió en nuestro apoyo y escudo. Ya no luchábamos cada uno por su cuenta, sino el uno por el otro. Y eso le da a una persona una fuerza extraordinaria. Yo sabía que no dejaría que le hicieran daño, porque se había convertido en el sentido de mi vida. Y ella sabía que ya no estaba sola, que había un hombre que la protegería a costa de su propia vida. Pocos días después, el anciano Montenegro murió. Se apagó silenciosamente en su sueño, como si hubiera esperado a dejar a su hija en buenas manos para marcharse, con la conciencia tranquila. La muerte del anciano, aunque esperada, cayó como en un rayo. Él era la última barrera que contenía a los depredadores mientras vivía. Recuerdo sus últimos días. Estaba muy débil, apenas se levantaba, pero hasta el final mantuvo la lucidez y no dejó de preocuparse por Sofía. Me llamaba a su lecho y me repetía una y otra vez: «Cuídala, Javier. Empezarán a actuar en cuanto yo falte. No confíes en nadie en esta casa. Busca pruebas de su maldad. Sin pruebas, no podréis vencerlos. Y manteneos juntos. Ahora sois uno». Le prometí que haría todo lo posible. Y una mañana, la niñera, llorando, nos comunicó que don Ricardo se había ido por la noche, en silencio. Mientras dormía, Sofía, al saberlo, se mantuvo fuerte como pudo. Ni siquiera podía llorar su pena. De verdad, tenía que seguir interpretando a la ciega ante los parientes que acudieron en tropel. Por la noche, cuando nos quedamos solos, desahogó todo su purasi, dolor en mi pecho. «Papá ya no está, Javier», susurraba. «Ahora estoy completamente sola contra ellos. Solo te tengo a ti». Y yo le acariciaba la cabeza y repetía: «No estás sola, Sofía, estamos juntos, estoy contigo». En el funeral se vivió una escena inimaginable. La familia, que acudió como cuervos, derramaba lágrimas de cocodrilo, pero en sus ojos solo se leía codicia e impaciencia. El tío Carlos pronunciaba sentidos discursos sobre su querido hermano, pero de vez en cuando lanzaba miradas calculadoras a la casa, al mobiliario, valorando lo que ahora sería suyo. Era un espectáculo repugnante. En un momento, el tío Carlos, mientras pronunciaba palabras de duelo ante el punto ataúd de su hermano, deslizó la mirada hacia Sofía, que estaba a mi lado con sus gafas oscuras, y las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa triunfal apenas perceptible, como diciendo:
Por fin te he quitado de en medio. Pronto te tocará a ti, tonta ciega. Capté esa sonrisa y me heló la sangre. Y Sofía, que a través de sus cristales oscuros lo veía todo, apretó mi brazo discretamente. Comprendí que ella también lo había notado y tenía miedo. Me quedé allí, observando toda esa hipocresía y pensando, estos son los verdaderos, ciegos, cegados por la codicia, hasta el punto de enterrar a su propio hermano, pensando en el botín. Y me hice un juramento ante la tumba del anciano, Montenegro. No dejaré que se salgan con la suya. Protegeré a tu hija. ¿Me oyes, viejo? Te lo juro. He pensado mucho después sobre la naturaleza de la codicia, después de ver al tío Carlos y su calaña. Porque lo sorprendente es que ese hombre ya lo tenía, todo. Su propia casa, su bienestar, su familia. Podía vivir feliz. Pero no, le bastaba. Necesitaba también los millones de su hermano. Y por ellos estaba, dispuesto a cualquier bajeza, incluso a matar a su propia sobrina. ¿De dónde sale eso en la gente? Esa insaciabilidad, ese agujero negro en el alma que, por más que lo llenes de dinero, nunca está satisfecho. Comprendí que la codicia es una enfermedad, terrible, destructiva. Empieza con algo pequeño, un deseo, aparentemente inocente de tener un poco más. Y luego crece, devora a la persona, por dentro, expulsa del alma todo lo humano, la conciencia, la compasión, el amor, los lazos familiares. Y de repente, ya no tienes delante a una persona, sino a un depredador para el que no hay nada sagrado, que vendería a su propia madre por un céntimo. El tío Carlos no nació siendo un villano, estoy seguro. Se convirtió en uno al permitir que la codicia se apoderara de su alma. Y esa es una lección para todos nosotros. Debemos protegernos de esa plaga, alejar de nosotros la codicia, la envidia, la insaciabilidad, antes de que nos dominen. Debemos saber contentarnos con lo que tenemos, alegrarnos de las cosas sencillas, la familia, la salud, un pedazo de pan ganado honradamente. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. El tío Carlos, con sus apetitos millonarios, era un pobre espíritu, y yo, un mecánico con mi modesto sueldo, era más rico que él, porque a mí me bastaba, porque mi alma estaba en paz y llena de amor. Y sobre esto me gustaría que reflexionarais. No dejéis que la codicia os ciegue y os destruya, como destruyó al tío Carlos. No vale la pena, creedme. Y aquí fue donde todo se precipitó. Mientras el anciano vivió, los depredadores se mantuvieron en la sombra, esperando. Pero en cuanto exhaló su último aliento, se quitaron las máscaras. Ya en el funeral sentí cómo se cernía la tormenta. Él, tío Carlos, ese señor meloso y salamero de ojos fríos de serpiente, rondaba a Sofía con falsa compasión, pero yo veía cómo sus ojos se movían de un lado a otro, calculando, valorando. Sus hijos, dos tipos despreciables, los primos de Sofía, se comportaban con arrogancia, como dueños de la casa, como si ya hubieran heredado. Y a mí, toda esa parentela me miraba como un fastidioso malentendido, como un obstáculo que había que eliminar. Comprendí que la lucha había comenzado, y que a mí, un simple mecánico, me tocaba enfrentarme a muerte con gente rica, poderosa y absolutamente sin escrúpulos. Por Sofía, por la mujer a la que había llegado a amar. El primer golpe no se hizo esperar. Pocos días después del funeral, el tío Carlos convocó un consejo de familia en la casa y anunció su voluntad. Con una sonrisa melosa, dijo: «Querida Sofía, eres una niña enferma, cieguita, indefensa. ¿Cómo vas a manejar una propiedad tan enorme? Las empresas, pero dinero, es una carga demasiado pesada incluso para un hombre sano. Por eso, nosotros, tu familia que te quiere, hemos decidido asumir esa responsabilidad. Tramitaremos tu tutela y nosotros gestionaremos todos los negocios y el
capital, en tu propio interés, por supuesto. Y a ti, pequeña, te garantizaremos cuidados, manutención. Vivirás tranquila, sin pensar en nada. Y los papeles ya están listos. Solo tienes que firmar. Aquí, yo te ayudo a guiar la mano. Todo esto lo decía con voz de miel, pero en realidad significaba una cosa. Querían arrebatarle a Sofía todo, privarla de sus derechos, convertirla en una arrimada sin voz ni voto en su propia casa. Y luego, cuando se hubieran apoderado del capital, deshacerse de ella por completo. Sofía, interpretando su papel de ovejita indefensa, parpadeó confundida y balbuceó que tenía que pensarlo, consultarlo con su marido. Y ahí fue cuando el tío Carlos me miró directamente por primera vez, y en sus ojos había una amenaza manifiesta. ¿Con tu marido?, dijo arrastrando las palabras. Ah, sí, con tu marido, con ese mecánico que mi hermano, en su senilidad, tuvo a bien traer a nuestra familia. Bueno, pues, yerno, hablemos de hombre a hombre. Y me llevó a un lado. Escúchame bien, chaval, dijo, ya sin rastro de miel en la voz. Tú eres un extraño, un advenedizo. Te casaste con una túllida pensando en forrarte, pues que sepas que no vas a ver un duro. La herencia la controlaremos nosotros, la familia de sangre. Y tú, si eres listo, coge una buena compensación. Te daré un buen dinero, y lárgate de aquí por las buenas. Divórciate de Sofía y olvídate de este sitio. Pero si te pones cabezón, atente a las consecuencias. A ti, muerto de hambre, te haré polvo. No te dará tiempo ni a decir esta boca es mía. ¿Entendido? Te doy 3 días para pensarlo. Lo miré a sus ojos descarados, seguros de su impunidad, y comprendí con qué clase de bestia me enfrentaba. Este no se detendría ante nada, pero yo tampoco iba a retroceder. Había dado mi palabra. ¿Sabe qué, Carlos?, dije, tranquilamente, guárdese su dinero. No me casé con Sofía por dinero, sino por amor y por conciencia. Y no voy a divorciarme de ella, ni me iré a ninguna parte. Soy su marido y su protector, y tendrá que vérselas conmigo. El tío Carlos se puso morado de rabia. No estaba acostumbrado a que le llevaran la contraria. Tú verás, mecánico Siseo. Tú mismo lo has elegido. Te arrepentirás. Vaya si te arrepentirás. Y se fue, echando humo. Yo volví con Sofía y le dije, ha empezado. Agárrate fuerte. Sofía, no será fácil, pero no nos rendiremos sin más. Y sentí que, a partir de ese momento, mi vida se había convertido en una guerra por la mujer que amaba, contra un enemigo despiadado, poderoso. Esos días no pude más, y se lo conté todo a mi madre. No podía llevar esa carga yo solo, y mi madre, aunque ya mayor, era mi mejor amiga y consejera. Fui a verla. Me senté frente a ella y se lo solté todo. La falsa ceguera de Sofía, la herencia, el tío Carlos, el peligro que corríamos. Mi madre escuchaba, y su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. Cuando terminé, guardó un largo silencio. Luego tomó mis manos entre las suyas y dijo, Javier, hijo, tengo miedo por ti. Mucho miedo. Son lobos. A ti, que eres bueno y honrado, te devorarán sin pestañear. ¿Y si lo dejáis todo y os vais? No puedo, mamá, respondí. He dado mi palabra y la quiero. Es una buena persona, pura, y la quieren matar por dinero. ¿Cómo voy a abandonarla a su suerte? Tú misma me enseñaste, no pases de largo ante la desgracia ajena, no seas un cobarde. Mi madre se echó a llorar, me abrazó y dijo, tienes razón, hijo. Me avergonzaría que mi hijo se acobardara ante el mal por salvar su propio pellejo. Ve, defiende a tu Sofía, y yo rezaré por vosotros día y noche, y que sepas que, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Esas palabras de mi madre me dieron fuerzas. Me fui de su casa con alas,
sabiendo que tenía a mi espalda a un ser querido que entendía y me bendecía para esta batalla. Y luego, en los momentos más terribles, recordaba, estoy orgullosa de ti, de mi madre. Y eso me sostenía, no me dejaba derrumbarme. Eso es lo que significa la palabra de una madre. La fe de una madre en ti. Levanta a un muerto y convierte a un cobarde en un valiente. Esa misma noche, Sofía y yo celebramos un consejo de guerra. Y ahí fue donde realmente aprecié lo inteligente que era mi mujer. No se vino abajo, no se echó a llorar, sino que empezó a razonar con calma y frialdad, como una verdadera estratega. Javier dijo, no podemos enfrentarnos a ellos abiertamente. Son ricos, tienen contactos, han comprado a funcionarios, a jueces, a la policía. Sí, vamos de frente, nos aplastarán, y a mí me declararán loca, y nadie nos defenderá. Nuestra única arma es que me subestiman. Creen que soy una tonta, ciega e indefensa que no ve ni entiende nada, y esa es su debilidad. Mientras yo interprete a la ciega, no se andarán con cuidado delante de mí, hablarán libremente, pensando que de todos modos no veré ni entenderé nada. Y yo lo veo, todo y lo oigo todo. Usaremos eso. Me convertiré en su sombra, reuniré pruebas de sus planes criminales, y ellos ni se imaginarán que la ciega lo ve todo. Y así empezamos nuestro peligroso juego. Sofía, como hasta entonces, fingía ser la ciega, la indefensa, la callada. Deambulaba por la casa con su bastón, tropezando con los muebles. Se sentaba en un rincón con aire ausente, como sumida en su eterna oscuridad. Pero en realidad, observaba atentamente todo lo que sucedía a su alrededor. Escuchaba a escondidas las conversaciones del tío Carlos con sus hijos, que mantenían delante de ella a voz en grito, sin cortarse, ante la ciega. Veía qué papeles traían, dónde los escondían, con quién se reunían. La ciega, de la que no había que preocuparse, se convirtió en el testigo invisible de sus oscuros manejos. Hubo una noche en que casi nos pillan, y todavía me da un escalofrío al recordarla. Sofía había descubierto que el tío Carlos, a altas horas de la noche, Petus dormían, bajaba al despacho del difunto Montenegro y rebuscaba en los papeles, buscando o escondiendo algo. Decidimos que yo debía colarme allí, detrás de él, e instalar un micrófono para grabar con quien hablaba, por teléfono en esas horas nocturnas. Y así, en plena noche, me deslicé por la casa oscura, como un ladrón, hacia el despacho. El corazón me latía con fuerza. Cada crujido del suelo parecía un trueno. Entré en el despacho, escondí el micrófono detrás de unos libros en la estantería, y cuando ya me iba, oí pasos en el pasillo. El tío Carlos volvía, antes de lo previsto. Me agité. No había salida, solo una puerta, y él ya se acercaba. Apenas tuve tiempo de meterme detrás de una pesada cortina junto a la ventana y pegarme a la pared, conteniendo la respiración. El tío entró, encendió una lámpara y se sentó en el escritorio. Yo estaba detrás de la cortina, a 2 pasos de él, con miedo hasta de respirar. Si me descubría, estaba acabado. Inventaría cualquier cosa para deshacerse de mí, diría que había entrado un ladrón. Durante lo que me pareció una eternidad, rebuscó en los papeles, llamó a alguien, habló en voz baja, y yo permanecí allí, sudando frío y rezando para que no se acercara a la ventana. Finalmente, terminó, apagó la lámpara y salió. Esperé un poco más, y, con las piernas temblorosas, salí de mi escondite y volví sigilosamente con Sofía. Ella me esperaba medio muerta de miedo. Cuando le conté lo que había pasado, rompió a llorar por el terror que había pasado por mí. No podemos arriesgarnos así más, Javier, decía. No, soportaría que te pasara algo. Pero el micrófono estaba instalado. Y la grabación que nos proporcionó se convirtió en una de nuestras pruebas principales. A ese precio, arriesgando la vida, obteníamos la verdad, y por las noches
Ella me lo contaba todo, y juntos íbamos uniendo las piezas del puzzle, reconstruyendo la imagen de su conspiración criminal, y la imagen que se revelaba era aterradora. Resultó que el tío Carlos había ido aún más lejos en sus maldades de lo que pensábamos. No solo estaba preparando los documentos para la tutela y un informe falso sobre la incapacidad de Sofía, sino que, además, ya había falsificado el testamento del anciano Montenegro, según el cual toda la fortuna no iba para Sofía, sino para él, para Carlos. Y lo más monstruoso, Sofía vio con sus propios ojos, a través de una puerta entreabierta, cómo su tío le entregaba un sobre con dinero a un tipo de aspecto turbio y escuchó un fragmento de la conversación. Que parezca un accidente y que no queden rastros. Comprendió que habían contratado a un asesino. Habían decidido deshacerse de ella, provocarle un accidente para eliminar el último obstáculo hacia la herencia. Sofía, temblando, me lo contó esa noche, y me quedé helado. Ya no se trataba de dinero ni de tutela, se trataba de la vida de mi Sofía. El enemigo había decidido jugar fuerte, y nos quedaba muy poco tiempo para adelantarnos. Poco a poco fuimos acumulando grabaciones en las que el tío Carlos y sus hijos discutían la falsificación del testamento, el informe falso sobre la enfermedad de Sofía y, lo más importante, el plan para asesinarla. Era una bomba o de relojería bajo toda su banda. Solo quedaba reunir todo y entregarlo en buenas manos a un tribunal honesto, evitando a los funcionarios comprados por Carlos. Pero el enemigo tampoco dormía. El tío Carlos, al no conseguir mi consentimiento para el soborno y el divorcio, pasó a las amenazas y luego a la acción. Primero, unos matones me acorralaron en un callejón oscuro y me dieron una paliza, como advertencia: lárgate de casa de los Montenegro mientras estés de una pieza. Me recuperé, pero no me eché atrás. Luego, alguien saboteó los frenos de mi coche. Ese día, como de costumbre, salí a hacer unos recados con mi viejo coche. La carretera iba cuesta abajo, y en la pendiente pisé el freno, y no había freno. El pedal se hundió hasta el fondo y el coche aceleró. Se me paró el corazón. Pero, gracias a Dios, soy mecánico. No perdí la calma. Empecé a frenar con el motor, reduciendo marchas, tiré del freno de mano, y con un volantazo dirigí el coche hacia unos arbustos en el arcén para amortiguar la velocidad. El golpe fue tremendo. Me hice daño, pero salí vivo. Y cuando luego examiné el coche, lo entendí todo. El latiguillo del freno estaba cortado, limpiamente, con conocimiento de causa, para que el líquido se perdiera poco a poco, en marcha. No fue un accidente, fue un atentado. Querían eliminarme, provocarme un accidente. Y lo había hecho un profesional, por encargo del tío Carlos. De eso no tenía duda. Volví a casa, y Sofía, al verme magullado y con heridas, lo comprendió todo sin palabras. Se abalanzó sobre mí, me palpaba, lloraba. ¿Han sido ellos? Han querido matarte. Javier, no puedo más. No puedo permitir que mueras por mí. Culpa. Vámonos, dejémoslo todo. La herencia, la casa. Huyamos a donde sea. Y, ¿sabéis? Por un momento dudé. ¿Y si de verdad lo dejábamos todo, salvábamos al menos nuestras vidas? Pero entonces miré a Sofía y comprendí. No. Si huíamos, pasaríamos toda la vida escondiéndonos, temblando, mirando por encima del hombro. Nos encontrarían. Gente como esa no perdona. No. Sofía, dije con firmeza. No podemos huir. Debemos llegar hasta el final. Desenmascararlos. Sí, no. Nunca seremos libres. No les tengo miedo. Por la verdad, no importa morir. Y decidimos resistir hasta el final. Comprendí que ya iban a por mí. Querían eliminar al protector para llegar a Sofía. El cerco se estrechaba. El ambiente, en la casa, era como el que precede a una tormenta. El tío Carlos nos lanzaba miradas triunfantes.
como diciendo, vuestros días están contados. Y nosotros, Sofía y yo, agazapados, reuníamos febrilmente las últimas pruebas, sintiendo que el desenlace estaba cerca, que la tormenta estaba a punto de estallar. Me acosaban especialmente los primos de Sofía, los hijos del tío Carlos, dos tipos chulos y prepotentes. Se comportaban en la casa como amos, daban órdenes al servicio y a mí me miraban como si fuera invisible, como un perro callejero al que pronto echarían. Una vez, el mayor, Víctor, me arrinconó en un pasillo, me aprisionó contra la pared y me siseó en la cara. Escucha, Paleto, tú sabes, ¿dónde te has metido? Aquí hay mucho dinero en juego. Y por mucho dinero, la gente desaparece sin dejar rastro. ¿Entendido? Un día estás y al siguiente no. Así que no te hagas el héroe. Coge lo que te ofrece mi padre y lárgate a tu pueblo mientras puedas. Si no, un día irás en tu tartana y los frenos, ¡zas!, fallarán. Me sonrió en la cara con su mueca repugnante y se fue. Y yo me quedé allí, comprendiendo que no era una amenaza vacía, que esos desalmados no se detendrían ante nada. Debería haberme asustado, pero en lugar de miedo, sentí una rabia fría. Así que con esas estamos. La vida humana no vale nada para vosotros. Polvo bajo vuestros pies, con tal de llegar al dinero. Pues bien, entonces yo tampoco tendré miramientos con vosotros. Fue después de esa amenaza, de Víctor, cuando comprendí definitivamente que era imposible negociar con ellos, conmoverlos, apelar a su conciencia. No la tenían. Contra gente, así solo se puede luchar, usando sus mismas armas, la astucia y las pruebas. Y me reafirmé en mi decisión de llegar hasta el final, y la tormenta estalló. Sofía, escuchando a escondidas otra conversación, descubrió algo terrible. El asesinato tenía fecha. El tío había decidido no esperar más. Lo había arreglado todo. En 2 días, habría un viaje a la finca, a familiar, una supuesta reunión en memoria del difunto Ricardo Montenegro, y, allí, en una carretera de montaña, los frenos del coche de Sofía debían fallar. Un accidente. El dolor de unos parientes desconsolados. Y listo. La heredera, muerta. El camino hacia los millones despejado. Sofía, al saber que le quedaban 2 días de vida, vino a mí, blanca como el papel. Javier, me van a matar pasado mañana. Lo he oído. Está decidido. La abracé, temblorosa, y comprendí. El tiempo se había acabado. O nos adelantábamos, ahora, o lo perdíamos todo. Y tomé una decisión. No esperaríamos su golpe, golpearíamos primero. Y empecé a preparar nuestro contraataque. El más audaz, peligroso, que o bien nos salvaría, o bien nos destruiría. Nuestro plan era audaz. Decidimos volver sus propias armas contra ellos. Sí, habían convocado una reunión familiar en la finca para matar allí a Sofía. Significaba que allí se reunirían todos ellos, toda la banda. Y sería en esa misma reunión donde daríamos nuestro golpe. Debo explicar cómo logramos contactar con gente honesta, porque no fue fácil. Tío Carlos había extendido sus tentáculos por toda la ciudad. Había comprado a quien pudo. Y al principio no sabíamos en quién confiar. Un paso en falso. Sí, nos dirigíamos a la persona equivocada. Nuestro plan se descubriría y estaríamos condenados. La salvación fue ese médico leal que había tratado a Sofía, guardado el secreto de su vista. El único en quien el anciano Montenegro confiaba plenamente. Se llamaba Dr. Manuel Herrero, un hombre íntegro y decente, de la vieja escuela. Él recordó que el difunto Ricardo Montenegro tenía un viejo amigo de juventud, ahora un alto cargo en la Fiscalía de Madrid. Un hombre honesto e incorruptible, de los que no se compran ni se intimidan. Sofía y yo le escribimos una carta, explicándolo todo, adjuntando copias de nuestras pruebas. Y el doctor Herrero, en persona, llevó la carta en secreto a Madrid y se la entregó en mano al fiscal. Y éste, al leerla, se horrorizó. Quería mucho al anciano Montenegro.
y ahora descubría que querían matar a su hija por la herencia. Se puso manos a la obra de inmediato, pero había que actuar con sigilo para no asustar a Carlos, que tenía gente por todas partes. El fiscal reunió a un grupo de sus investigadores de confianza, no vinculados a nuestra ciudad, para que nadie pudiera comprarlos o advertirlos, y trazó un plan: detener a toda la banda de golpe, con las manos en la masa, en esa misma reunión familiar donde se preparaba el asesinato. Todo se decidiría en un día, en una hora. El riesgo era enorme, pero no había otra salida. Y ahora todo dependía de que la gente del fiscal llegara a tiempo. En el momento preciso, habíamos hecho todo lo que podíamos. Solo quedaba creer y esperar. Quedaba lo más difícil y peligroso: hacer que el tío Carlos y sus cómplices, delante de testigos, de los investigadores, se delataran, lo confesaran todo. Íbamos de camino a esa finca, y yo no estaba tranquilo. Todo pendía de un hilo. ¿Llegarían los investigadores a tiempo? ¿No se frustraría el plan? No. ¿Sospecharía el tío algo antes de tiempo? Íbamos, literalmente, a la guarida del lobo, desarmados, confiando solo en que la ayuda llegaría a tiempo. Sofía se portó como una campeona, interpretando su papel de ciega de forma más convincente que nunca, pero yo sentía cómo temblaba su mano en la mía. Ambos sabíamos que si algo salía mal, si los investigadores no llegaban o resultaban estar comprados también, no saldríamos de allí vivos. El tío Carlos no esperaría a pasado mañana. Se desharía de nosotros allí mismo. Era una apuesta, desesperada, a todo o nada. Y llegamos. Entramos en esa lujosa casa llena de nuestros enemigos, sonrientes, hipócritas, seguros de su victoria. Recorrí con la mirada sus rostros, satisfechos, y pensé: reíd, reíd, pronto se os quitarán las ganas. Nos sentamos a la mesa y empezaron los minutos agónicos de una comida de discursos falsos. Miraba de reojo el reloj y la puerta. Me sudaban las manos, me las secaba, y disimuladamente en los pantalones. Debajo de la mesa sostenía la mano de Sofía y sentía cómo el pulso de su muñeca latía desbocado, delatando lo que su rostro, tranquilo y ausente, ocultaba. El tiempo pasaba y los investigadores no llegaban. ¿Dónde estaban? ¿Es que no iban a venir? ¿Habría salido algo mal? Cada minuto se alargaba como una hora. Sofía, a mi lado, estaba medio muerta, esperando también. Y cuando el tío Carlos ya le había puesto delante los papeles para firmar, cuando el desenlace estaba tan cerca y la ayuda no llegaba, comprendí. No se podía esperar más. Era el momento, pasara lo que pasara. Y apreté discretamente la mano de Sofía, dándole la señal convenida. Empezamos. El tío Carlos acababa de pronunciar un brindis hipócrita en memoria de su hermano y luego, como quien no quiere la cosa, le deslizó los papeles a Sofía. Firma, pequeña, aquí, para cedernos la gestión por tu propio bien. Y, entonces, Sofía se levantó. Lentamente, se quitó las gafas oscuras y recorrió a toda la familia con una mirada clara, lúcida y firme. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. La miraban y sus rostros se alargaban, palidecían. Los ojos se les salían de las órbitas. La supuesta inválida los miraba con ojos que veían y lo entendían todo. «Te veo, tío», dijo Sofía con voz clara en el silencio, reinante. «Lo veo todo, y desde hace mucho. No soy ciega. Os veo perfectamente a todos. Os veo por dentro. Y lo sé todo. Sé lo del testamento falso. Sé lo del informe fraudulento sobre mi incapacidad. Sé lo del asesino que contratasteis. Sé que pasado mañana pensabais provocarme un accidente en la carretera de montaña. Lo he visto y oído todo. Todos estos meses, mientras me consideraba una tonta ciega y no os cortabais delante de mí». El tío Carlos se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por el terror y la furia. «Tú, Siseo, ¿qué dices? Estás loca.
ciega. Nadie te creerá. Sí me creerán, tío, dijo Sofía tranquilamente, porque tengo pruebas. Todas vuestras conversaciones están grabadas, todos vuestros papeles, fotografiados. Y todo está ya en manos de investigadores honestos de Madrid que, creo, ya están aquí. Y además, añadió Sofía, recorriéndolos a todos con su mirada clara e intrépida, quiero que sepáis algo. Mi padre, a quien traicionasteis, a quien robasteis en vida y cuya hija queríais matar, resultó ser más listo que todos vosotros. Fue él quien ideó que yo fingiera ser ciega. Sabía qué clase de bestias erais, sabía que vendríais a por la herencia pasando por encima de mi cadáver. Y os burló. Un muerto burló a los vivos. Me dio un protector. Este hombre, a quien despreciabais y llamabais un obrero muerto de hambre. Y este humilde muchacho ha resultado ser más digno y más fuerte que todos vosotros, porque la verdad está de su parte. Me mirabais y veíais a una tonta desvalida, y yo, todo este tiempo, os veía a vosotros, vuestra bajeza, vuestra codicia, vuestra alma podrida. Así que, ¿quién de nosotros era el ciego, tío? El tío Carlos estaba blanco, temblando, y abría la boca como un pez fuera del agua, sin encontrar palabras. Sus hijos se hundieron en sus sillas. El abogado, comprado, intentaba con manos temblorosas esconder los papeles falsos en su maletín, pero era tarde. Toda su arrogancia se desvaneció en un instante, revelando lo que eran en realidad. Unos criminales patéticos y cobardes, pillados con las manos en la masa. Miré a mi Sofía, de pie ante ellos, orgullosa, intrépida, hermosa en su justa ira, y el corazón se me partía de amor y orgullo por ella. Así era mi mujer. No, la habían quebrado ni los años de miedo, ni las amenazas, ni la vileza. Había resistido, y ahora arrojaba a la cara de sus verdugos toda la verdad. Y en ese preciso instante, las puertas de la finca se abrieron de par en par y entraron hombres de uniforme. Lo que pasó después lo recuerdo como en una nebulosa. El tío Carlos, al verse atrapado, perdió completamente la cabeza. Empezó a agitarse, a gritar que era una trampa, una calumnia, que los compraría a todos, que los destruiría a todos. Luego, en su desesperación, sacó una pistola de no sé dónde y apuntó a Sofía. Ah, sí, pues no será para nadie, pero yo estaba alerta. Me había mantenido todo el tiempo junto a mi mujer, dispuesto a protegerla con mi cuerpo. Me abalancé sobre Carlos, lo derribé. La pistola salió volando. El disparo dio en el techo. Nos enzarzamos, rodamos por el suelo. Él era corpulento, fuerte, pero en mí había rabia y amor. Había la fuerza de la desesperación, y lo vencí. Lo inmovilicé, lo sujeté contra el suelo. Y entonces llegaron los investigadores, lo redujeron del todo, le pusieron las esposas, a sus hijos, a sus cómplices, al abogado comprado, a todos, las grabaciones, nuestros papeles. Todo resultó ser tan irrefutable que fue inútil negarlo. Toda la banda criminal fue detenida infraganti, al completo. La investigación posterior desentrañó toda la madeja. Salió a la luz el testamento falso, el informe médico fraudulento, el contrato con el sicario, a quien también encontraron y detuvieron. Se descubrió que el tío Carlos llevaba años robando a su hermano y al final, cuando éste enfermó, decidió apoderarse de todo eliminando a la heredera legítima. También salió a la luz el informe falso sobre la incapacidad de Sofía, elaborado por un médico comprado, el mismo que luego perdió su licencia y se sentó en el banquillo de los acusados con los pari cunor. Demás, el juicio fue sonado. El tío Carlos y su hijo mayor, los principales villanos, recibieron largas condenas por falsificación de documentos, estafa a gran escala y tentativa de asesinato. Los demás cómplices también recibieron lo suyo. El tío Carlos intentó zafarse,
contrató a abogados caros, prometió el oro y el moro, pero esta vez el dinero no le sirvió de nada, porque el caso lo llevaba un fiscal honesto e incorruptible, amigo del difunto Montenegro, y la justicia prevaleció. Los principales villanos, el tío y su primogénito, recibieron un duro castigo y fueron enviados por mucho tiempo a donde pertenecían. Los cómplices menores recibieron condenas más cortas, pero también cumplieron su pena. Y el sicario, que por suerte no llegó a matar a nadie, también respondió ante la ley. Estaba sentado en la sala del tribunal, escuchando la sentencia, y sostenía la mano de Sofía. Y cuando el juez leyó el veredicto, ella apretó mi mano y se echó a llorar. En silencio, con alivio. Se acabó, susurró. Por fin se acabó. Hemos ganado. Javier. Y la abracé y comprendí que ahora empezaba para nosotros una nueva vida, libre de miedo. La justicia había triunfado. Y Sofía, mi Sofía, estaba por fin a salvo. ¿Y sabéis qué pasó con los que me llamaban tonto y aprovechado? Cuando toda esta historia salió a la luz, cuando los periódicos contaron cómo un simple mecánico había desenmascarado a una banda de asesinos y salvado a la heredera, toda la ciudad empezó a hablar de mí de otra manera. La misma gente que ayer se llevaba el dedo a la sien, ahora, al verme, me estrechaba la mano, me daba palmaditas en la espalda. Vaya, Javier. Y nosotros que dudábamos de ti, resultaste ser un héroe. Los amigos que me habían desaconsejado casarme con la carga ciega, ahora desviaban la mirada, avergonzados. Yo no me regodeaba. No. Solo pensaba, esta es la valía de la opinión pública. Ayer eras un tonto, hoy un héroe. Y la persona es la misma. Y yo actué como me dictaba la conciencia, tanto ayer como hoy. Simplemente, ayer la gente juzgaba por las apariencias y hoy conocía la verdad. Me convencí una vez más de lo poco que vale la opinión ajena, de lo voluble que es y de lo importante que es vivir no pendiente de ella, sino según tu propia conciencia. Si entonces hubiera hecho caso a esa gente, si me hubiera asustado de sus burlas, si me hubiera echado atrás, Sofía estaría muerta y los asesinos celebrando su victoria. Pero actué, según mi conciencia, ignorando los chismes, y acerté. Así que no tengáis miedo de ser incomprendidos, no temáis que os juzguen si hacéis el bien. Haced lo que debéis y que sea lo que Dios quiera. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y entonces los avergonzados no seréis vosotros, sino los que se apresuraron a juzgaros. La pesadilla que había durado años terminó. Ya no tenía que fingir ser ciega, esconderse, tener miedo. Por fin podía vivir, respirar a pleno pulmón, mirar el mundo con los ojos abiertos, sin esconderse. Nunca olvidaré los primeros días de la libertad de Sofía. Recuerdo cómo el primer día se acercó a aquel paisaje marino del salón, que durante tantos años se había visto obligada a ignorar con una mirada ausente y se quedó de pie ante él. Estuvo mucho, mucho tiempo, absorbiéndolo con los ojos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ahora sí, susurró. Ahora puedo mirar. Y había en esas simples palabras tanta felicidad sufrida que a mí mismo se me humedecieron los ojos. Era como si hubiera vuelto a nacer, redescubriendo el mundo que durante tantos años se había visto obligada a contemplar a hurtadillas, con miedo a delatarse. Ahora podía mirar abiertamente, admirar sin tapujos la puesta de sol, las flores, los rostros de la gente. Recuerdo la primera vez que paseó conmigo por la calle, sin ocultar los ojos tras las gafas oscuras, sin aferrarse a mi brazo como una invidente, sino libremente mirando a su alrededor. Y su rostro era tan feliz, tan vivo, que los transeúntes se giraban a mirarla. Se detenía ante cada escaparate, cada árbol, observaba, se alegraba. Como una niña. Javier decía, mira qué cielo tan azul. Y yo, tantos años sin poder mirarlo abiertamente. Mira, los pájaros. Qué bonito.
y a mí se me hacía un nudo en la garganta por esa alegría suya, tan simple y tan inmensa. Nosotros, los videntes, nos hemos acostumbrado, no valoramos el don de ver. Y ella, después de tanto sufrir, obligada durante años a fingir ser ciega, ahora redescubría la felicidad de simplemente mirar el mundo. Empezó a recuperar con avidez todo lo que se le había negado. Leía sin parar, pues antes solo podía hacerlo a escondidas. Iba a museos, a exposiciones, absorbía la belleza. Se dedicó a la pintura. Resultó que tenía talento. Pintaba la luz, el sol, rostros felices, como si volcara en el lienzo toda la alegría de vivir que se había acumulado en ella durante tantos años de oscuridad fingida. Y al verla así, tan viva, tan libre, olvidaba todos nuestros sufrimientos. Y era simplemente feliz por haberle dado a esta mujer asombrosa la oportunidad de vivir plenamente, sin esconderse, sin miedo. Solo punto. Por eso valió la pena pasar por todo. Recuerdo aquel primer día, cuando todo terminó, cuando se llevaron a los villanos y Sofía y yo nos quedamos solos en la casa vacía. Salió al jardín, alzó el rostro al sol, extendió los brazos y se quedó así, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas de alivio, de libertad. Javier dijo: «Ya no tengo miedo. Soy libre. Y todo es gracias a ti. Cumpliste tu palabra. Me salvaste». Yo me acerqué, la abracé y le dije: «No, Sofía, nos salvamos. Mutuamente. Tú también me salvaste a mí. Me devolviste la fe en que una sola persona, si no se rinde, puede vencer cualquier mal». Y nos quedamos abrazados en aquel jardín, bajo un sol apacible, dos personas que habían atravesado el infierno y habían salido de él no rotas, sino victoriosas. Y supe que ahora teníamos toda una vida por delante, una vida real, feliz y honesta, que nos trivial habíamos ganado a pulso. Cuando terminó el juicio y los villanos recibieron su merecido, fui al cementerio, a la tumba del anciano Montenegro. Fui solo, sin decírselo a nadie. Me quedé allí un rato, en silencio, y luego hablé con él como si estuviera vivo. «Bueno, don Ricardo», dije, «he cumplido mi palabra. Sofía está viva, está a salvo. Los malvados han sido castigados. Tu plan funcionó, viejo. Los burlaste a todos. Incluso desde el más allá, protegiste a tu hija. Gracias por confiar en mí, un humilde mecánico. No solo salvaste a mi madre, me salvaste a mí también. Me diste un propósito, me diste a Sofía, me diste la oportunidad de no ser un fracasado lamentable, sino un hombre capaz de proteger, capaz de vencer. Estoy en deuda contigo de por vida, y esa deuda la pagaré toda mi vida, amando, cuidando a tu hija. Descansa en paz». Estaba de pie ante aquella tumba y, ¿sabéis? De repente sentí una ligereza y una luz en el alma, como si el anciano me hubiera oído y asintiera con aprobación desde el más allá. En ese momento comprendí que ese hombre, al que solo había visto una vez en mi vida, se había convertido casi en un segundo padre para mí. Al mío, al fin y al cabo, no lo conocí. Él creyó en mí cuando ni yo mismo creía. Vio en mí lo bueno que estaba, escondido muy adentro, y lo sacó a la luz, le permitió manifestarse. Eso no se olvida. Juré ante aquella tumba que viviría mi vida de tal manera que el anciano no tuviera que avergonzarse de mí allá en el cielo, que, al mirarnos a Sofía y a mí, siempre pudiera decir: «No me equivoqué con este chico». Desde entonces ha pasado el tiempo, y nuestra vida se ha asentado. Sofía y yo vivimos en perfecta armonía, y cada día doy gracias al destino por haberme enviado a esta mujer maravillosa. Y sabéis, la herencia, todos esos millones de Montenegro por los que tanto mal se derramó, no resultaron ser tan importantes para nosotros. Sofía, como heredera legítima, tomó posesión de sus derechos, por supuesto, pero la mayor parte del dinero de su padre decidimos destinarla a una buena causa.
porque nosotros sabíamos qué maldición puede ser el dinero si por él la gente pierde la conciencia. Con esos fondos creamos una fundación, una de verdad, honesta, que ayuda a personas gravemente enfermas a pagar operaciones caras. A aquellos que, como mi madre en su día, se mueren no porque su enfermedad sea incurable, sino porque no tienen dinero para el tratamiento. Así, el dinero del anciano Montenegro, que casi fue causa de un asesinato, empezó a salvar vidas. Creo que Ricardo Montenegro, en el cielo, se alegra de ello. Llamamos a la fundación con el cura. Nombre del difunto padre de Sofía, Fundación Ricardo Montenegro. Porque esa habría sido su voluntad, estoy seguro. El anciano era un hombre con corazón. Y la fundación empezó a ayudar a gente como yo lo fui una vez, gente desesperada, cuya familia se moría y no tenían dinero para una operación costosa. Recuerdo a nuestro primer beneficiario, un chico joven, como yo en su día. Su mujer se moría, necesitaba una operación en el extranjero y no tenían medios. Se movía de un lado a otro, como yo, llamando a todas las puertas, y vino a nuestra fundación sin ninguna esperanza, simplemente porque no tenía a dónde más ir. Y le pagamos la operación a su mujer, íntegramente. Y cuando la salvaron, cuando la trajo, sana, para darnos las gracias, y ambos lloraban de felicidad, de repente me recordé a mí mismo, a mi madre, a aquel benefactor desconocido que la salvó, y comprendí. El círculo se había cerrado. A mí, una vez, me tendieron una mano desde la oscuridad, y ahora yo se la tiendo a otros. El bien, al fin y, al cabo, vive así en el mundo. Se transmite de persona a persona, como la llama de una vela. A ti te ayudaron, tú ayuda a otro, ese a un tercero. Y la luz no se apaga en el mundo, no deja que la oscuridad venza. Y pensé entonces que ese, quizás, era el sentido principal de toda nuestra historia, de todos nuestros sufrimientos, que a través de ellos el bien se multiplicara en la tierra. Y yo sigo trabajando reparando coches. No puedo estar sin mi oficio, no soy un señorito. Vivimos modestamente, aunque podríamos nadar en la abundancia, pero no necesitamos el lujo. Nos necesitamos a nosotros, nuestro amor, nuestra paz y un alma limpia. Cuando todo terminó, llevé a Sofía a conocer a mi madre de verdad, ya no como una esposa de conveniencia, sino como la mujer que amaba, y le conté a mi madre toda la verdad, toda nuestra historia de principio a fin. Mi madre escuchaba, se asombraba, lloraba, y al final abrazó a Sofía y le dijo: «Hija mía, ¿cuánto has sufrido? Pobrecita, sola contra todos. Deja que te bese. Ahora seré como una madre para ti. Ya has sufrido bastante, huerfanita». Y Sofía, que no tenía madre desde hacía mucho, rompió a llorar en los brazos de mi madre y se quedaron abrazadas, dos mujeres a las que un destino tan increíble había unido. Desde ese día, mi madre quiso a Sofía como a una hija y Sofía a mi madre como a una madre. Y lo sorprendente es que mi madre, para cuya salvación el anciano Montenegro lo había urdido todo, sin saberlo, resultó ser el hilo que unió nuestros destinos. Porque si no hubiera sido por la enfermedad de mi madre, yo no habría buscado al benefactor. Montenegro no me habría puesto a prueba, no me habría entregado a su hija. Todo en esta vida está conectado. Nada es por casualidad. La desgracia de mi madre se convirtió en mi felicidad, y la bondad de un benefactor desconocido no solo salvó la vida de mi madre, sino también la de Sofía y mi propia alma. A veces pienso qué caprichoso, qué sabio es todo en este mundo. Una buena acción, como una piedra arrojada al agua, crea ondas que salvan a quien ni siquiera imaginabas. El anciano Montenegro salvó a mi madre, y resultó que con ello salvó también a su propia hija. El bien es así. Siempre vuelve, a veces de las formas más insospechadas. A menudo, por las tardes, nos reunimos todos. Y miro a mis seres queridos, a mi madre, a mi amada esposa,
a nuestros hijos, y el corazón se me llena de un apunte, felicidad serena. Esta es mi verdadera riqueza, pienso. No está en los millones de Montenegro, sino en estos rostros queridos que me rodean. Si nos visitarais ahora, en una tarde tranquila y normal, nunca creeríais por qué infierno han pasado estas personas. Vivimos en una casa pequeña y acogedora, no en aquella sombría mansión de los Montenegro. La vendimos. Guardaba demasiados recuerdos pesados. Sofía, mi Sofía, ha florecido, se ha puesto más guapa. Sus ojos ya no se esconden tras gafas oscuras, sino que brillan para todo el mundo. Ríe, canta, juega con los niños. Y cuesta creer que esta mujer viva y solar se viera obligada durante años a interpretar el papel de una sombra ciega. Nuestros 2 hijos, un niño y una niña, crecen en amor y alegría, y mi madre, la abuela, no puede estar más feliz con sus nietos. A menudo, por las tardes, estamos todos juntos. Yo, Sofía, mi madre, los niños. Mi madre hace empanadas. Sofía la ayuda. Trajinan en la cocina, charlan, ríen, como una verdadera madre y una hija. Los niños juegan a mis pies, y yo contemplo toda esta felicidad simple y tranquila y pienso, gracias, Dios mío, gracias por guiarnos a través de todas las pruebas y sacarnos a la luz, porque pudimos perder todo esto, y no una vez. A Sofía pudieron matarla, a mí pudieron matarme. La codicia y la vileza ajenas pudieron aplastarnos, pero resistimos, porque estábamos juntos, porque no nos traicionamos ni a nosotros mismos ni el uno al otro, y ahora tenemos lo más preciado, lo más auténtico, no los millones de Montenegro, sino estos rostros queridos, estas risas infantiles, esta paz en el alma. A veces, Sofía se acerca, me abraza y susurra, gracias por existir, por no tener miedo, por no abandonarme, por no dejarte seducir por su dinero. Y yo le respondo, gracias a ti, por enseñarme qué es el amor verdadero, y el verdadero valor. Y nos quedamos abrazados, sin necesidad de palabras, simplemente felices. Y eso, os lo digo, no tiene precio. A veces, Sofía y yo recordamos aquellos días terribles, aquella primera noche de bodas cuando se quitó las gafas y me susurró su secreto. Y parece mentira que todo eso nos pasara, que atravesáramos algo así. Pero lo atravesamos y salimos victoriosos, porque estábamos juntos, porque nos amábamos y confiábamos el uno en el otro. A menudo pienso en todo lo que nos tocó vivir, y quiero compartir con vosotros lo que he aprendido. Por eso cuento esta historia. Lo primero y más importante, nunca juzguéis a una persona o sus actos por las apariencias, por lo que dicen los demás. Toda la ciudad me consideraba un tonto o un aprovechado cuando me casé con la ciega, y yo solo estaba cumpliendo con mi deber y mi conciencia. Ah, la gente le encanta juzgar, poner etiquetas sin conocer el fondo. No seáis así. Antes de juzgar a alguien, pensad, ¿sabéis lo que tiene en el alma? ¿Por lo que ha pasado? Las apariencias engañan, y muy a menudo, detrás de lo que parece estupidez o debilidad, se esconde una gran fuerza de espíritu y un gran sacrificio, como se escondía tras la falsa ceguera de mi Sofía. Lo segundo que me enseñó esta historia, la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón. Mi Sofía veía, fingiendo ser ciega, y el tío Carlos y su calaña, teniendo ojos sanos, eran ciegos de verdad, ciegos de alma, no veían nada más que dinero, cegados por la codicia hasta el punto de no distinguir el cos o bien del mal, dispuestos a matar a su propia sangre por dinero. Esa es la verdadera ceguera, la más terrible, la incurable. La codicia ciega a una persona peor que cualquier enfermedad. Nubla la vista, quema el alma, convierte a las personas en depredadores. Cuidaos de esa ceguera, queridos míos. No permitáis que el dinero, el afán de lucro
os ciegue y os arrebate lo más importante, vuestra humanidad, vuestra conciencia. Porque, ¿de qué sirve tener una vista de lince si el corazón está ciego? Y lo tercero, el bien, la honestidad y la lealtad, al final, siempre vencen. Por muy difícil que sea, por muy fuerte que sea el enemigo. Yo era un simple, mecánico sin dinero. No tenía ni fortuna, ni contactos, ni poder. Y en mi contra tenía a gente rica, poderosa, sin escrúpulos. Parecía que no tenía nada que hacer contra ellos. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Un alma limpia, amor y lealtad a mi palabra, y eso resultó ser suficiente para vencer, porque detrás de la verdad hay una fuerza que no se puede comprar con dinero. Así que nunca os desesperéis si tenéis que luchar contra un mal que parece más fuerte que vosotros. Manteneos honestos, no traicionéis vuestra conciencia, y la verdad prevalecerá. Mi historia es la prueba. Mucho más tarde, he reflexionado a menudo sobre qué hombre tan complejo fue el anciano Montenegro, y qué astucia tan desesperada empleó para salvar a su hija. Moribundo, jugó una partida de ajedrez con la muerte y con la bajeza humana. Incapaz de vencer a su hermano por la fuerza, eligió el camino de la pureza, inteligencia. Convirtió a su hija, a ojos de sus enemigos, en una pobre inválida para adormecer su codicia y ganar tiempo. Y en ese tiempo, encontró un protector, a mí, a quien no tuvieron en cuenta. Y me inclino ante este anciano que hasta su último aliento luchó por su hija no con la fuerza, que ya no tenía, sino con amor y visión de futuro. Y venció, aunque fuera póstumamente. Eso es el verdadero amor de un padre que protege a su hija incluso desde la tumba. Y ahora, os pido un favor. Escribid en los comentarios si alguna vez os habéis topado con personas cegadas por la codicia y si creéis que el bien y la honestidad siempre vencen al mal. ¿Y qué pensáis? ¿Hizo bien el anciano Montenegro al idear un plan tan arriesgado para salvar a su hija? Compartid vuestra opinión. Es muy importante para mí conocerla. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta increíble historia. Cuidad de vuestros seres queridos. No juzguéis por las apariencias. No dejéis que la codicia os ciegue. Y recordad, una conciencia limpia y un corazón leal y amoroso valen más que todos los tesoros del mundo. Que Dios os bendiga.